Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido F, formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Altura proviene del vocablo latino altus y significa alto, referida a una dimensión de los cuerpos que mide lo que se eleva de ellos sobre la superficie de la Tierra. Cultura. Puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural. Y si mezclamos cultura y altura, tienes cultura con altura. Si no tienes un lugar donde valoren tu talento, este es tu espacio, creando cultura con altura. ¡Bienvenidos! Bienvenidos al misterio. Esto es cultura ancestral. Buenas noches. A lo largo de los milenios han existido y existen diversas escuelas, órdenes y fraternidades ocultas, con diferentes finalidades. Se cuentan leyendas de personajes importantes que han contribuido en la historia, órdenes iniciáticas que poseen un objetivo similar y cuyos preceptos, ideas y métodos se mantienen ocultos, celosamente guardados y apartados de la curiosidad de aquellos que no forman parte de la hermandad. Herederos de una tradición esotérica y ancestral en donde sus adeptos pasan de profanos a ser iniciados, regidos por una serie de actos simbólicos y ceremoniales. Un secretismo que ha generado un aura de misterio que nos ha intrigado y seducido a lo largo de la historia. Sociedades que custodian el conocimiento esotérico, otras que purifican al ser humano llevándolo al perfeccionamiento y desarrollo superior del ser, otras para imponer la justicia y contrarrestar las arbitrariedades de los poderosos, y otras para cometer en la oscuridad toda clase de crímenes, conspiración, y cuya intención es la dominación mundial y la de sus habitantes. Los invitamos a descubrir los misterios y las claves del pasado. Bienvenidos, soy Juan Narváez y esto es Cultura Ancestral. Esta noche hablaremos de las sociedades ocultas. Para ello lo hemos dividido en dos partes. La Orden Rosacruz. De acuerdo a la tradición, el origen de la Orden Rosacruz ya existía en el antiguo Egipto. Se cuenta que sacerdotes sobrevivientes que procedían de la Atlántida llevaron las enseñanzas sagradas, que era un conocimiento superior de magia y alquimia. Con el pasar del tiempo, este conocimiento se fue heredando por Tales de Mileto, Pitágoras, Plotino, hasta llegar a la Edad Media. Uno de los cultos más antiguos es la Orden Rosacruz. Ellos se definen como hombres y mujeres progresistas. Aseguran con sus prácticas y saberes esotéricos ayudar al progreso de la vida. Este pensamiento es una filosofía mística y su principal objetivo es el desarrollo y guiar la conciencia interna. Algunos se consideran cristianos esotéricos, pero existen varias fraternidades rosacruces con algunas diferencias de creencias, como el gnosticismo cristiano y la magia teúrgica. La Orden Rosacruz es de carácter iniciático y hermética, donde se contempla la alquimia, la cábala judía,
la magia egipcia, el neoplatonismo y el gnosticismo. Usan símbolos cristianos parecidos a los caballeros templarios en su filosofía. Tienen un juramento de secretismo y estructura similar a los masones, ya que los iniciados van ascendiendo progresivamente a grados superiores en la orden. Utilizan signos y palabras claves. También son muy afines a la numerología y a los ciclos, ya que piensan que todo debe estar numerológicamente dispuesto y ordenado. Existe una constante encriptación de mensajes en todo libro Rosacruz, así que hay que tener la clave para entender el mensaje verdadero en sus textos. La simbología Rosacruz tiene un sentido muy tradicional y esotérico. La cruz representa la dualidad, polaridad opuesta en equilibrio. El hombre primitivo lo usaba como símbolo solar, ya que reverenciaba al sol de pie con los brazos abiertos. Esta fue la primera formación simbólica de una cruz. Con el tiempo vendría a representar los 4 puntos cardinales y la unión crucial que forma la eclíptica con el ecuador. Símbolo positivo, activo y representa las fuerzas masculinas de la naturaleza y el cuerpo humano. La rosa simboliza las fuerzas femeninas de la naturaleza. Es un ideal de belleza y delicadeza. También representa la fertilidad y el alma humana. La rosa que empieza abriéndose es la personalidad que brota para iluminar, dándole realidad a la cruz. La conjunción de ambos símbolos es la suma de 2 fuerzas generadoras y opuestas de la naturaleza. Este principio femenino y masculino originan la creación. La Orden Rosacruz utiliza varios rituales idénticos a la masonería, mientras que en la masonería se designa al 7º y último grado del rito francés y el grado 18 del rito escocés y del rito de Memphis Mizraim, con el título de soberano príncipe Rosacruz, caballero del águila y el pelícano. Algunos de los representantes de la Orden Rosacruz de fama mundial fueron Lutero, Casanova, Julio Verne, Galileo Galilei, Isaac Newton, Diego Rivera, René Descartes, Francis Bacon, Aleister Crowley, Benjamin Franklin y también Goethe, uno de los miembros originales de la Logia de los Iluminados de Baviera en Alemania. Algunos afirman que el movimiento Rosacruz nació en la Edad Media, expandiéndose en Europa clandestinamente hasta el siglo XVII, pero los historiadores más serios declaran que no hay evidencia empírica que indique que la fraternidad Rosacruz sea anterior a 1614. Con el tiempo apareció un teólogo luterano llamado Johannes Valentinus Andrae, que publicó en Alemania un folleto llamado La Fama Fraternitatis, donde cuenta una leyenda de un alemán llamado Christian Rosenkreuz, que vivió entre 1378 y 1484, sumando 106 años de edad. El folleto cuenta que este personaje viajó por todo el mundo, especialmente por Oriente Medio, donde se inició en los misterios de la magia y el ocultismo, y que luego incluyó doctrinas cristianas, fundando en 1408 la Hermandad Rosacruz. Pero no existe documento alguno que verifiquen estos datos. Johannes Valentino Andrae se presentó como el heredero de los conocimientos secretos, ofreciéndoles al público, y a partir de ese momento los Rosacruces tienen como símbolo la rosa y la cruz, que en realidad era parte del escudo familiar de Andrae, y no tiene nada que ver con el personaje de Christian Rosenkreuz. La existencia de Christian Rosenkreuz es un punto que divide a la Orden Rosacruz, ya que algunos lo aceptan y otros lo consideran como una parábola o seudónimo utilizado por personajes históricos reales como Francis Bacon, célebre filósofo, político, agente de inteligencia de la corona, considerado el padre del método de la investigación científica moderna. Por otro lado, quienes aceptan la existencia de Christian Rosenkreuz han intentado imponerlo como un personaje real, como Maurice Magre en su libro Magos e Iluminados, de 1930. Asegura que Christian Rosenkreuz fue el último descendiente de una familia alemana del siglo XIII. La fuente de este relato es de tradición oral. Según Rudolf Steiner y el Rosacruz Max Heidel, afirmaron que Christian Rosenkreuz reapareció más tarde como el conde de Saint-Germain, un cortesano, aventurero y alquimista que murió en 1784, pero esto es un hecho incomprobable. Según la Orden Rosacruz,
En sus publicaciones muestra sus orígenes en la Escuela de Misterios del Antiguo Egipto, establecidas durante el reinado del faraón Tutmosis III, quien fue el sexto rey de la 18ª dinastía de Egipto alrededor de 1450 a.C., sucedido por Amenhotep IV, quien abolió el politeísmo implantando el monoteísmo, cuyo dios era representado por el sol, llamado Atón. Este faraón cambió su nombre a Akenatón, que significa gloria a Atón. Los rosacruces consideran a Akenatón como su primer gran maestro y aseguran que tras su muerte, el mítico Hermes Trismegisto sirvió como gran maestro. En la siguiente entrega continuaremos con los textos que forjaron el rosacrucianismo. La Orden Illuminati. En la noche del 30 de abril al 1 de mayo de 1776, la famosa noche de Walpurgis, un grupo de hombres se reunía en un bosque de Baviera al sur de Alemania para planificar sus objetivos finales. La fecha elegida no fue casual, ya que está relacionada con los sucesos del movimiento obrero de Chicago en 1886, para que el mundo moderno plasmara en su recuerdo el 1 de mayo como un Día Internacional del Trabajo. Esta fecha ha sido sagrada para los europeos durante milenios, ya que constituía uno de los dos ejes del antiguo calendario celta que rigió en la mayor parte de Europa occidental, antes de la expansión del Imperio Romano, donde celebraban el final del invierno y que tiene relación con otra gran celebración celta pagana llamada el Samhain, el 1 de noviembre, conocida por los cristianos con el nombre de Todos los Santos y comercialmente como la fiesta de Halloween. Aquí realizaban distintos rituales que incluían grandes hogueras que encendían los congregados en la oscuridad del bosque bávaro, a finales del siglo XVIII, acercándose progresivamente al culto de un ser conocido como Lucifer, el ángel de la luz. En aquella fatídica noche nació la Orden de los Perfectibilistas, más conocida como la Orden de los Iluminados de Baviera o Illuminati, convirtiéndose en la más poderosa de las sociedades. Adam Weishaupt, catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Ingolstadt, es el fundador de esta orden, una de las sociedades secretas con peor reputación de los últimos siglos porque sus planes quedaron al descubierto de manera accidental. Weishaupt nació el 7 de febrero de 1748. Su padre, George Weishaupt, era catedrático de instituciones imperiales y de derecho penal en el mismo centro universitario, y su familia era de origen judío. A los 5 años de edad se quedó huérfano y fue acogido por su abuelo y tutor, el barón Johann Adam Eichstätt. Convertido al cristianismo, Adam Weishaupt ingresó al colegio de los jesuitas, donde pronto destacó gracias a su gran memoria y su inteligencia por encima de la media. Luego ingresó a la Facultad de Derecho en la misma universidad donde había enseñado su padre. En la biblioteca de su abuelo tomó contacto con las obras de los filósofos franceses y empezó a interesarse por la masonería y otras organizaciones similares. Además, desarrolló un ideario personal que se vio reforzado por su gran amistad con Maximilien Robespierre, al que conoció durante un viaje a Francia. Más tarde tuvo ocasión de contactar con un místico danés llamado Kolmer, que había vivido varios años en Egipto en calidad de comerciante, y a su regreso a Europa había intentado poner en marcha una sociedad secreta que se caracterizaba por creer en la existencia de dos principios contrarios y eternos que luchan entre sí, el bien y el mal. Durante sus viajes, Kolmer se había entrevistado, entre otros, con el enigmático conde de Cagliostro, en la isla de Malta. El joven Weishaupt, fascinado por su personalidad y sus conocimientos, le pidió que le iniciara en los llamados misterios de los sabios de Memphis, sin descuidar sus estudios normales. Con 25 años se convirtió en profesor titulado y 2 años después ya era catedrático en Ingolstadt. La capacidad intelectual de Weishaupt no había pasado inadvertida por sus mentores jesuitas, que le orientaron en su carrera hasta ordenarle sacerdote de su orden. Pero cuando descubrieron sus actividades heterodoxas, lo expulsaron. Para entonces ya estaba convencido de que el plan de Dios para el desarrollo de su creación resultaba tan endeble como impracticable en un mundo dominado por el materialismo. Así que decidió cambiarse de bando y buscar otro tipo de iluminación contrario al cristianismo. Necesitaba una organización parecida a los jesuitas o la masonería,
pero que fuera en una dirección muy diferente. Así que decidió fundarla él mismo en aquella noche de Walpurgis de 1776, tras crear un reglamento a medio camino entre ambas sociedades. Entre los símbolos figuraba una pirámide con un ojo abierto en su interior, conocido como el ojo que todo lo ve. Sus primeros adeptos fueron 4 alumnos de su propia cátedra, que inicialmente se dedicaron al proselitismo de acuerdo con una norma básica. Solo aceptaban la adhesión de personas pudientes económicamente. Nadie podía acceder a la orden por deseo propio, sino por consentimiento de sus miembros. Whitehead solía repetir que no deseaba prescindir una organización numerosa, sino poderosa. Por ello, buscó y encontró desde el primer momento el apoyo económico de un banquero que ha pasado a la historia como uno de los hombres más ricos del planeta, Mayer Amschel Rothschild. La estrategia selectiva surgió efecto y pronto apareció el primer adepto de rango social elevado, un varón protestante de Hannover llamado Adolf Franz Friedrich Ludwig von Kingi, que ya había sido iniciado en la masonería regular y que introdujo a Whitehead en la logia de Múnich Teodoro del Buen Consejo. La ambición personal y la capacidad de movimiento de von Kingi orientaron al grupo hacia un rápido crecimiento, multiplicando por 10 el número de miembros con la incorporación sucesiva de nobles del rango del príncipe Ferdinand de Brunswick, el duque de Saxe-Weimar, el de Saxe-Gotha, el conde de Stolberg, el barón de Delberg y el príncipe Karl de Hesse, entre otros. En poco tiempo los Illuminati abrieron diversas logias en Alemania, Austria, Suiza, Hungría, Francia e Italia. Al cabo de 2 años, entre sus miembros apenas había una veintena de estudiantes universitarios. Todos los demás pertenecían a la nobleza y a la política, o ejercían profesiones liberales como la medicina, la abogacía o la justicia. Incluso el famoso escritor Wolfgang Goethe se dejó seducir por los postulados de la orden. Según se revelaba a los nuevos miembros, se trataba de la situación del viejo orden reinante en el mundo, por otro nuevo en el que los Illuminati actuarían como mando supremo para conducir a la humanidad hacia una era nunca antes vista de paz y prosperidad racional. Esto equivalía a un gobierno mundial en el que cada ser humano se relacione en igualdad, sin distinción de nacionalidad, oficio, credo o raza. Todos excepto los propios iluminados encargados de regirlo. Whitehead escribió literalmente: ¿cuál es en resumen nuestra finalidad? La felicidad de la raza humana. Cuando vemos cómo los mezquinos, que son poderosos, luchan contra los buenos que son débiles. Cuando pensamos lo inútil que resulta combatir en solitario contra la fuerte corriente del vicio. Acude a nosotros la más elemental de las ideas. Debemos trabajar y luchar todos juntos, estrechamente unidos, para que de este modo la fuerza esté del lado de los buenos, pues una vez unidos ya nunca volverán a ser débiles. Sin embargo, los objetivos finales solo eran conocidos por Whitehead y sus más inmediatos allegados en la orden. Nesta Webster, ocultista conocedora del tema y autora del libro Revolución Mundial, describe así las 6 metas a largo plazo de los Illuminati. Primero, aniquilación de la monarquía y de todo gobierno organizado según el antiguo régimen. Segundo, abolición de la propiedad privada para individuos y sociedades. Tercero, supresión de los derechos de herencia en todos los casos. Cuarto, destrucción del concepto de patriotismo y sustitución por un gobierno mundial. Quinto, desprestigio y eliminación del concepto de familia clásica. Y sexto, prohibición de cualquier tipo de religión tradicional. En la siguiente entrega continuaremos con la infiltración de los Illuminati en la masonería. Muchas gracias. Llegó el momento del espacio acorde. Recarga baterías mientras regresamos en Creando Cultura con Altura Radio. ¿Recargaste baterías? Es momento de continuar en Creando Cultura con Altura Radio.
Hola, muy buenas noches. Una vez más estamos en este espacio de Creando Cultura con Altura con nuestros queridos radioescuchas para hablar sobre un tema muy interesante que nos compete ahora en el presente, que son estas sociedades secretas. Hoy estaremos hablando de algunas que, bueno, más que sociedades secretas, son sociedades discretas. Y bueno, bienvenidos una vez más. Esto es Cultura Ancestral. Entonces, primero vamos a hablar sobre esta sociedad o esta logia que es llamada los Templarios en la actualidad, pero que en su momento fueron conocidas como la Orden de los Pobres Caballeros del Cristo del Templo de Salomón, o en latín, Les Paupers Comilitons Christi Templic Salomonici. Y esta orden con este nombre tiene sus orígenes que se remontan a la Edad Media, más específicamente a la Primera Cruzada, cuando, poniéndonos un poco en contexto, Europa o el Imperio Romano ya se había apropiado del cristianismo y lo tenía como su principal constitución o su principal eje de política para mantener al pueblo bajo una sola religión, bajo un solo paradigma o creencia, y así tener poder sobre territorios, sobre tiempos, sobre obreros. Y en esta expansión del imperio, los dirigentes cristianos deciden hacer esta incursión a Tierra Santa, ¿no? Es decir, a Jerusalén, para recobrar este territorio bíblico. Entonces así es como se generan las cruzadas, ¿no? Entonces empiezan a mandar tropas, ejércitos a este territorio santo y así se lo toman, ¿no? Por medio de la fuerza y un montón de asesinatos. Y hay un grupo de 9 caballeros que se quedan en este templo, la mezquita de Al-Aqsa, o en las ruinas de lo que quedaba, ¿no? Del templo de Salomón. Aquí en este templo tienen la aprobación de quedarse a cuidar los nuevos dominios, es decir, la Tierra Santa a la que se han hecho acreedores después de esta cruzada. Y su tarea principal era la de cuidar a los peregrinos que venían desde Europa con el objetivo de conocer esta Tierra Santa, ya que el camino estaba plagado de peligros, de asesinos y de muchas bandas de gente que les robaban. Así que en 1129, estamos hablando de 9 años después de la primera cruzada, hasta 10 años después de que estos caballeros se quedan aquí con la aprobación del rey de Jerusalén, ¿no? El rey Balduino II. Entonces estos caballeros tenían esa misión de cuidar a los peregrinos y terminan creando un sistema financiero que les permitía a los peregrinos reclamar una cierta cantidad de dinero, de bienes, una vez que hayan llegado a Jerusalén, después de habérselos entregado, obviamente, a los templarios en Europa. Es decir, un peregrino le entregaba sus bienes, su dinero, su casa a los templarios o a la orden cristiana ya en Europa. Ellos le daban una carta con unos sellos especiales templarios con los que ellos podían reclamar sus bienes al llegar a Jerusalén sin correr el riesgo de ser robados en el camino. Esto es como la primera especie de cheques que se crearon, ¿no? Los templarios fueron como una especie de banca. Y volviendo al año 1129, fue cuando estos caballeros generaron todo un paradigma, toda una constitución de normas de cómo debían vestirse, de cómo debían actuar, cuáles eran sus votos. Así que tenían que llevar una vida sobria, de pocos lujos, de muchas austeridades, es decir, prácticas
ritualísticas y de meditaciones. Y debían llevar este símbolo que estamos viendo en pantalla, que es la famosa cruz templaria. Esta cruz también es una pirámide plana, si es que la vemos así, ¿no? Si, recordemos que si tomamos desde el centro y la levantamos como en tercera dimensión, para que tenga una profundidad, nos va a quedar una perfecta pirámide de 4 caras. La cruz derivó a esta. Se dice que estos caballeros, cuando estaban en el templo de Salomón, realizaron una serie de excavaciones y se encontraron con un montón de cosas interesantes. Dicen que aquí se encontró el Santo Grial y una serie de manuscritos hechos por los esenios que comprometían la creencia que se tenía hasta ese momento de la historia de Jesús. Es decir, en estos manuscritos se hablaba de los linajes de Jesús y se hablaba de varios conocimientos, varias prácticas para la conexión directa con Dios. Estos conocimientos se hicieron exclusivos de la orden del templo, es decir, de estos caballeros que no la compartían así nomás, sino a solo su grupo de caballeros. Una vez que iniciaron con solo 9, rápidamente se expandieron, ya que tenían el apoyo de la iglesia, que en ese momento era el mayor poder político, social y económico que había en Europa, por lo cual tuvieron un acrecentamiento bastante rápido. Así que se hicieron con el poder casi de Europa, tenían un gran control sobre la población, sobre su economía, como una especie de patrulla. También eran la élite guerrera en las siguientes cruzadas que hubieron en la Edad Media. Guerreaban y escoltaban a los reyes y tenían un entrenamiento especial militar. Asimismo, tenían prácticas que no eran para nada normales entre el gremio común de pobladores. Ellos tenían su ritual de iniciación, tenían una serie de prácticas ritualísticas durante su formación como caballeros. Cuando regresaron a Europa, a la Francia, más específicamente, se hicieron con el poder de los bancos. Fueron, como decir, el primer banco de Europa o el primer modelo de banca que existía en Europa. Pasaron los años y llegó Saladino a sacarlos de Jerusalén. Tenía un ejército muy grande, Saladino, de Egipto, por lo cual terminaron perdiendo la guerra los templarios y fueron desterrados. Se mudaron varias veces, estuvieron un tiempo en la isla de Acre, ahí en Tierra Santa todavía. Luego los desplazaron a Chipre. Ellos compraron la isla a un gobernador inglés, pero la gente no quiso someterse bajo las normas de los templarios, así que tuvieron que salir nuevamente hasta 1307, que estuvieron ya en su declive, ya que como tenían todavía mucha libertad, podían evadir impuestos, tenían gran poder económico y controlaban la mayor parte de Europa todavía. Hubo reyes, monarquías que estuvieron muy descontentos con el trabajo de los templarios. Entre ellos estaba este rey, el rey Felipe IV. Él les debía mucho dinero a los templarios y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para no tener que pagarles, ya que eso simbolizaba entregarles su reino. Así que este rey, por todos los medios, trató de convencer al Papa Clemente V para diluir esta orden. Así que el Papa presionó a los templarios para que se unieran a los hospitalarios y por medio de muchas cosas intentó de manera suave disolver esta orden, ya que se negaba a la orden de los reyes de apresar a los templarios y torturarlos, ya que en ese tiempo se manejaba la Santa Inquisición, que efectuaba diferentes métodos de tortura a sus perseguidos. Así que el Papa
después de tanta presión de los reyes, terminó cediendo y dio la orden a apresar a los templarios, por lo cual los templarios por muchos años tuvieron que ser perseguidos y esconderse. Aquí destaca un acto del en ese momento gran maestre de la orden, que era Jacques de Molay. En el año 1314, es decir, después de casi una década de persecución, defendió la inocencia de los templarios, inmolándose a sí mismo y entregándose a las autoridades, y fue quemado un 18 de marzo del año 1314 frente a la Catedral de Notre Dame, ya que para ese entonces ya se había difundido muchas acusaciones en contra de los templarios, como que tenían cultos relacionados a la figura del diablo, o que se les culpó de que en sus ceremonias se llevaba a cabo la antropofagia o el canibalismo, es decir, que celebraban banquetes con carne humana, donde bebían sangre y comían carne, lo cual tiene mucho que ver con la Santa Eucaristía que hasta ahora se celebra, ¿no? Donde el cura de las iglesias levanta una copa con vino, simbolizando la sangre de Cristo, y luego come una hostia, un pan, simbolizando el cuerpo de Cristo. Es decir, desde estos tiempos ya se practicaba este ritual gótico, se puede decir hasta vampírico. Y de esto estaban acusados los templarios, que hubo 72 caballeros que confesaron los crímenes de los templarios. Obviamente eran caballeros entre comillas, ya que existe el mito, el rumor de que fueron pagados por el propio rey Felipe IV de Francia para que dijeran confesaran estos crímenes. Se dice que los sobrevivientes de los templarios fueron a lugares donde no tenía tanto poder la iglesia, como en Inglaterra, en Escocia o en Portugal. Y bueno, se dice que los templarios que se ocultaron en Escocia se reagruparon y dieron origen así a esta otra orden, ¿no? O esta otra sociedad, que era la masonería, ¿no? Que aquí estamos viendo los símbolos que manejan. La escuadra, el compás, el ojo dentro de un triángulo, el ojo que todo lo ve, la divinidad, y una G y un estrechón de manos. Entonces, la masonería, esto que se dice de los templarios reagrupados en Escocia, es solo un posible origen, ya que la masonería no tiene un claro origen. Se remonta a muchos siglos, a muchas humanidades pasadas. Por ejemplo, existe este mito bíblico que es narrado según Matthew Cook, que dice que el primer constructor se llamaba Jabal y era hijo de Lamec, que era descendiente de Caín, de los primeros humanos que narra la Biblia, ¿no? En el Génesis. Jabal fue el primer constructor. Sus hermanos también descubrieron diferentes técnicas o herramientas. Por ejemplo, su hermano Jubal fue el creador de los primeros instrumentos musicales. Y Tubal-Caín fue el primero en desarrollar la metalurgia, así como su hermano Namá, que fue el precursor de los tejidos y el primer diseñador de moda, se podría decir, que creaba los ropajes de la época. Se dice que estos conocimientos fueron grabados en 2 pilares enormes de piedra que sobrevivieron a los siglos, sobrevivieron al diluvio universal y diferentes cataclismos, y pudieron ser redescubiertos por los egipcios. Se dice que los egipcios, con este conocimiento y su nueva interpretación que le dieron, fueron capaces de construir las pirámides, la esfinge y demás estructuras. Se dice que el que fue el maestro de esta enseñanza fue Tot
Totel-Atlante, que en Grecia se le conoció como Hermes, en Roma fue conocido como Mercurio, que fueron padres de las ciencias, ¿no? La medicina, astrología, llevaron el alfabeto y demás conocimientos a las sociedades. Por lo que la masonería o el conocimiento que se enseña, se comparte dentro de las diferentes logias masónicas, se remonta a esa antigüedad. Otro origen narra que se trata de los gremios de constructores de la Edad Media, ya que estaban divididos en tres grupos, ¿no? Estaban los aprendices, que eran un nivel, los oficiales, un nivel más arriba, y los maestros, que eran los líderes que otorgaban los conocimientos a los demás grados. Ellos guardaban secretos, los maestros tenían los mayores secretos de construcción, de geometría, de arquitectura, lo cual no compartían normalmente, ya que era como una fórmula secreta del éxito que tenían, ya que estas catedrales góticas que eran construidas por estos obreros simbolizaban el poder que tenía la iglesia y la complejidad y los recursos que tenían para desarrollar estas obras arquitectónicas tan grandes. Eran un símbolo de poder. Se dice que estos gremios de obreros medievales se reunían y tenían sus, digámoslo así, reuniones literarias, filosóficas, donde se compartían los conocimientos. Esto fue evolucionando durante los años, hasta que más o menos en la época del siglo XVII, XVIII, se reagruparon como un gremio secreto y elitista, donde se compartían estos conocimientos bastante profundos de filosofía, de esoterismo, de conexión con la divinidad, que no eran públicos, es decir, eran exclusivos de este grupo de personas, que fueron en el siglo XVIII ganando bastante renombre entre las cúpulas sociales, es decir, los reyes querían pertenecer a estas logias y se unían y daban mucho poder económico y mucho control sobre la población a estas logias. Y estas logias lo que hacían era manipular a los reyes para que se impongan las estrategias que a ellos les convenían. La masonería, asimismo, evolucionó en varios grados. La masonería francesa o francmasonería. Bueno, hay que decir esto, ¿no? Franc significaba libertad y masón en francés era también el constructor. Así que francmasón vendría a ser como el constructor libre. Una búsqueda de la libertad a través del estudio de arquitectura, de geometría, de matemática, de toda una serie de rituales que lo iban a uno ascendiendo gradualmente hasta la libertad, hasta la cima. Así que los masones idearon todo este es el rito escocés, como vemos, que tenía 33 grados. Cada vez que ascendías a un grado se te revelaban conocimientos más profundos. Este es el rito de York, que solo tiene 13 grados. Puede ser relacionado a las 13 colonias que fueron las primeras aquí en América del Norte, después de la colonización, ¿no? Recordemos que para la independencia del país que ahora conocemos como Estados Unidos, estuvo muy inmiscuida la masonería en las monarquías inglesas, también la monarquía española. El rey de ese entonces era parte de la logia inglesa, la gran logia inglesa que se creó en 1717. Se dice que tenían ya todo un plan para liberar a todo ese sistema obsoleto de colonias que reinaba en América, para instaurar la república, el Estado, la banca, todas estas cosas que hoy son como
el paternalismo, ¿no? del ciudadano, del habitante del mundo, que ahora está sometido a estos poderes, ¿no? Se dice que todos ellos fueron masones: George Washington, los libertadores, ¿no? Simón Bolívar, etcétera, los que instauraron las repúblicas aquí en América y que se siguieron instaurando en el mundo. Aquí tenemos otras maneras de medir los grados. En la masonería, el diferente simbolismo que usan. Cabe destacar que la masonería es un viaje iniciático. Fueron acusados por allá en la Edad Media de estar asociados al diablo, ya que se llevaba el culto a esta figura, el Baphomet, que ahora sabemos que significa un viaje iniciático, de las leyes herméticas, ¿no? Estamos hablando igual de Hermes, de Tot o Mercurio, estos conocimientos muy antiguos, ancestrales. Entonces, cuando uno se inicia en la masonería, tiene un ritual muy fuerte, muy impactante para la psique, que te está diciendo que empiezas un camino nuevo hacia el conocimiento, hacia la libertad. Así es como se vende la masonería. Una vez que te inicias, estás en un grado, con cierto desempeño de ciertas acciones, te vas adentrando, vas subiendo de grado y tienes más responsabilidad hasta llegar a las cúpulas, donde ya están asociados a diferentes instituciones de poder, diferentes institutos bancarios o económicos. Y se trata de todo un compendio de códigos. Por ejemplo, los masones tienen su propio saludo, dependiendo del grado en que estén, sus propios códigos de palabras. Pasaron de ser una orden secreta a ser lo que se llama ahora una sociedad discreta, es decir, que están abiertos al público. Obviamente no dicen todos sus secretos, pero ya no tienen miedo de mostrarse como masones. Hay masones que ya hablan libremente de que pertenecen a esta sociedad. Hasta podríamos entrevistar a uno en siguientes programas para que nos cuente un poco más de cómo es estar dentro de esta orden. Pues ellos guardan un conocimiento bastante profundo, hermético, ¿no? De arte, de literatura, de filosofía, de esoterismo, de magia, de ritualística, de simbología, que no está abierto a todo el público. Sin embargo, en los últimos años se han hecho diferentes ceremonias en templos masónicos de diferentes órdenes que tratan de abrir este conocimiento ya al público para que sea un conocimiento, un paradigma universal. Ahora el medio por el que lo estén haciendo ya es algo que vemos todos los días en medios de comunicación, en el sistema educativo, etc. Los masones entonces, como conclusión, se han hecho de gran poder en la actualidad y se puede decir un montón de cosas sobre sus personajes principales, sobre sus ritos, sus prácticas, sus saludos, sobre lo que han hecho en la historia. Y para eso necesitaríamos abundante tiempo, quizás todo un documental. Pero por el momento se les deja esta intriga a todos nuestros queridos oyentes. Esto ha sido Cultura Ancestral. Ya nos veremos el próximo martes con más información sobre las sociedades secretas. Hasta luego. Tengan una hermosa noche.
Eso fue todo por hoy. No te olvides, abre bien los ojos y disfruta la belleza de las artes. Te esperamos en el próximo programa de Creando Cultura con Altura. Involúcrate, deja tu huella.